El próximo domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, día en que las Naciones Unidas formalizó en 1975. En mi país, en México, se propone que un día después, el lunes 9 de marzo, se haga un paro nacional, en donde ninguna mujer vaya al trabajo, ninguna mujer vaya a la escuela, ninguna mujer consuma, ninguna mujer se conecte a internet, y todo esto para visibilizar qué pasaría si faltamos solamente un día, si desaparecemos, porque lamentablemente hay compañeras que ya no están con nosotros, han sido víctimas de la violencia que azota a nuestro país y a Latinoamérica y a todo el mundo en general. El próximo lunes las invito a que desde sus proyectos, desde su casa, desde su escuela, desde su trabajo, desde la posición en la que se encuentren, apoyen este paro. El 9 nadie se mueve. Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. Hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Vida Casi Cero, el podcast. El episodio de hoy es uno que estaba planeando como desde hace tiempo acerca del rol de nosotros las mujeres en el medio ambiente. Pero antes de introducir a la invitada que tengo aquí conmigo en la cabina, me gustaría decirles un dato muy interesante, que encontré muy interesante acerca de nosotras las mujeres en México. Según el último censo poblacional que lo hizo el INEGI en el 2015, en ese entonces éramos 119.530.753 habitantes en todo el país. Y de ese número, el 51.4% somos mujeres. La verdad es, somos poquito más de la mitad de la población en México, sin embargo, vivimos todavía en una sociedad que es machista, que los puestos de poder generalmente la tienen hombres y se pasan la bolita entre ellos. No hay posibilidad de aspirar a un cargo de ese tipo, aunque paulatinamente está cambiando eso. Y por lo mismo de que somos más mujeres, y estadísticamente está en lo correcto, quería discutir con Malú Cabrera, una bióloga egresada de la UDG que aquí tengo de invitada, acerca de nuestro rol, el por qué, a mi percepción, hay más mujeres preocupadas o haciendo algo de manera directa en el medio ambiente. Entonces, Malú, una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación. No, pues muchas gracias a ti, Valeria. Pues mira, desde la concepción de género, desde el entendimiento de la perspectiva de género, pues hay diferentes corrientes, pero justo la percepción que realmente ahorita está como pues imperando más es justo esta percepción pues androcéntrica, ¿no? Centrada en el hombre. Entonces vemos mucho esta incidencia o marca muy pues línea muy marcada entre diferenciar pues lo femenino y lo masculino. Sí. Cuando en esencia, inclusive desde la energética china, por ejemplo, pues el ser tiene ambas polaridades, ¿sí? Somos tanto femeninos como masculinos, ¿sí? En el sentido energético y cómo se generan nuestros comportamientos. Entonces, estas polaridades energéticas pues están ahorita en lucha. Y aunque bien lo comentas, en su mayoría ahorita en ese poquito porcentaje somos más mujeres, pues el entorno en el que convivimos pues es el mismo, ¿no? Claro. Ahora, tu pregunta que es muy como compleja, consciente en el sentido de este entendimiento, y porque yo así lo he analizado también, y en las redes también lo ves, ¿no? Que quienes interactúan más, de repente, pues sí son más mujeres, más a nivel de rol de como el cuidado, ¿sí?
y si te fijas, a nivel de proyecto, sigues viendo más como hombres. Ok. ¿Sí? Ajá, en cuestión de liderazgo, ¿no? Ajá, entonces, esta, pues, ahora sí, tendencia, de cierta manera, a identificar estas situaciones que podemos observar, inclusive lo podemos, pues, remontar a justo estos comportamientos androcéntricos, pues, desde que el hombre era primitivo, ¿no? Uh-huh. Las mujeres eran quienes, pues, hacían las labores en casa o en el espacio, entonces si nos vamos a los tiempos primitivos, en cuevas o inclusive de los nómadas, pues la mujer era quien abrazaba, quien protegía, pues obviamente a los críos, a los niños, pero también a su entorno inmediato, ¿no? O sea, a tener un espacio limpio, a tener el cuidado de traer a lo mejor el agua o algunas legumbres o pequeñas cosas que por las complexiones físicas de la mujer en ese entonces a lo mejor ella podía desarrollar. Sin embargo, pues esto estamos hablando obviamente muchos años atrás, uh-huh. y el tema de la evolución involucra también no nada más pues el tema de pensamiento, sino de comportamiento, ¿no? Okay. Pero el tema de comportamiento genera temas arcaicos, entonces es por eso que ves ahorita en temas de cuidados, de protección, el tema femenino ahí presente, porque evocamos ese comportamiento ahí arcaico de cuidar nuestro entorno. El hombre sí, igual a lo mejor cuidaba su entorno, pero era quien cazaba, quien proveía de estos proyectos, si lo ves ahora, okay. En esta realidad, pues de estos proyectos, ¿no? Que igual traen comida, igual traen sustento, ¿sí? Pero finalmente es esta polaridad que yo te mencionaba al principio, ¿no? Uh-huh. En donde pues hay que buscar las estrategias de complementarlas, ¿no? Y en la feminidad, como la vivimos las mujeres, pues también tenemos la potencialidad de vivir una masculinidad como mujeres, ¿no? ¿Cómo es eso? La masculinidad en este actuar ahora en nuestros siglos XX, pues es justo esto, en donde estamos viendo que las mujeres están experimentando ahora espacios en donde a lo mejor la mujer no tenía tanta incidencia, ¿no? Ajá. En donde vemos mujeres ahora en puestos, a lo mejor de directivos, en donde la mujer realmente ahora sale a trabajar, uh-huh. por experimentar su como esa pues parte masculina, ¿no? En el tono de hablar de masculinidad y feminidad, no es la cuestión fisiológica, biológica, sino es el comportamiento y las conductas, ¿sí? Nosotros perfectamente tenemos muy bien identificados cuáles son como estos comportamientos o conductas femeninas y masculinas, ¿no? Uh-huh. Y podemos combinarlas ambas, ¿no? Seguramente tú en algún momento has tenido la capacidad de desarrollar un podcast como este, uh-huh. ¿sí? En donde experimentaste una potencialidad masculina de gestionar un proyecto, ¿sí? Okay. Pero a su vez cuidas de él a través de esta abrazar y de recibir esta energía, pues se puede decir también de generar contactos, de dar atenciones, de buscar las estrategias también para cuidar que este podcast continúe, uh-huh. ¿no? Entonces, la mujer se hace presente en el tema ambiental porque sí tiene esta parte de, pues, sensibilidad, ¿no? Okay. De conocimiento también como muy genuino de ese entorno inmediato, ¿no? A pesar de que las mujeres salen inclusive a trabajar, pues siguen jugando el rol también de estar en casa y con los hijos, ¿no? Uh-huh. Aunque ya también el hombre ha cambiado un poco ese rol y también ya se integra, se involucra más, ¿no? Pero sigue estando como más la afinidad femenina y justo el hombre pues tiene más esta afinidad femenina, ¿sí? Volvemos a hablar de este tema como
energético que yo te comentaba, del entendimiento de su entorno. Entonces, el hombre que está en su casa tiene pues esa feminidad de estar atento a lo que pasa en su entorno, ¿no? Entonces, el podernos conectar con estas energías, ¿sí?, nos va a permitir manejarnos en un equilibrio de entendimiento justo de nuestro entorno, ¿no? Entonces, en el tema ambiental, inclusive hay luchas que se han ganado por justo este poder, de cierta manera, femenino de entendimiento de ese entorno, ¿no? De no solamente como cumplimentar con las leyes o con las circunstancias que a veces se tiende como a normalizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, hay algunas luchas, por ejemplo, inclusive de mujeres en cuestión de manejo del agua, en donde ciertas presas que se han querido construir, por ejemplo, en las regiones de Chiapas, pues las mujeres son las que han puesto sobre la mesa las discusiones de por qué no quieren en estos territorios tener este tipo de construcciones, ¿no? Cuando el hombre a lo mejor ya había intervenido en alguna vez, pero no hizo tanto. Estaba como muy marcado esas reglas, ¿no?, con las que se juegan, ¿no? Y la mujer en poder como ser más perceptible, como más sensible, pues tiene una forma de atraer de una manera diferente, ¿no? Y a que además, pues ellas son quien lo vive, ¿no? Ellas son las que tienen que traer el agua, ellas son las que tienen que elaborar los alimentos, entonces esto nos hace más sensibles en la interacción con el medio ambiente, ¿no? A pesar de que el hombre interactúa con el medio ambiente, porque, pues, bueno, en nuestro contexto actual ya no va a conseguir, ya no casa, pero sí va a conseguir la chuleta, ¿no? Porque igual sigue trayendo el dinero a la casa, ¿no? Entonces, la interacción es diferente, ¿no? O sea, ¿crees que ese contacto directo con la naturaleza, llámesele agua, maíz, tierra, que se remota a el principio de la humanidad, tenga que ver o sea la razón por la que, al parecer, entre comillas, realmente no lo sé, hay más mujeres involucradas en el medio ambiente o cuidadosas o más conscientes de su entorno? ¿Crees que se deba a eso? Definitivamente yo creo que estas situaciones que yo te comento, que son conductas arcaicas, las seguimos teniendo. El hombre finalmente sigue siendo una especie animal, a pesar de que pues somos un Homo sapiens y tenemos esta característica de nuestro cerebro que nos ha dotado, pues obviamente de desarrollar ciertas cualidades. Seguimos teniendo obviamente comportamientos biológicos, animales, todos comemos, todos dormimos, todos defecamos, sí, y todos procreamos hasta cierta manera, ¿no? Ahí ya entra el tema de cómo lo hacemos, pues eso ya es otro rollo, ¿no? En cómo generamos todos estos procesos, pues ya es otro rollo, ¿no? Pero finalmente nuestra esencia, ¿sí?, pues seguimos siendo una especie, ¿sí?, igual que cualquier otra, ¿no? Seguimos relacionándonos, ¿sí?, seguimos siendo una especie social, seguimos viviendo en comunidad, ¿sí? No, son raras sus excepciones los ermitaños, pero seguimos viviendo en comunidad, seguimos luchando por causas comunitarias o cuestiones que nos competen a todo el colectivo, ¿no? Entonces, esos comportamientos biológicos, ¿sí?, esos comportamientos, pues, nos llevan a seguir relacionándonos con el entorno de esa manera, ¿no? Y la mujer, pues, desde mi perspectiva, y es así como yo lo he observado, y fuera del aire te comentaba justo esta parte de mi interés de por qué estudiar la biología, ¿no? O sea, y es ya tiempo que he masticado, pues, esta idea, ¿no? En cómo realmente podemos incidir en hacer cambios, de generar otro tipo de estrategias que nos favorezcan una mejor relación con nuestro entorno, pues es entender realmente cómo nos relacionamos con él, ¿sí?
y el reconocer esos tipos de relaciones, ¿no? Y siento yo mucho que en estos días rechazamos, pues se puede decir a lo mejor nuestros comportamientos animales, por querernos sentir de cierta manera como una especie dotada de algo superior, ¿no? Okay. Que al contrario, esta forma de relacionarnos diferente con nuestro entorno, de todas estas habilidades que hemos desarrollado tecnológicas y demás, pues nos debería dar la capacidad para mejorar, ¿no? Mejorar, ¿no?, esta relación con el entorno, ¿no? Ok, sí, de hecho, pues, como bien lo comenté al principio, Malú es bióloga, y yo la verdad, cuando estaba planeando este episodio, buscaba una socióloga, pero me encontré con Malú y me explicó el por qué ella consideraba que se pudiera tratar este tema desde la biología, y me pareció un enfoque muy interesante, y por eso la investigué, perdón, por eso la invité, y realmente tiene sentido lo que dices, que yo creo que de alguna manera esto en el subconsciente lo sabemos o lo traemos, pero no lo pensamos, y pues sí, o sea, todo se remota a nuestro pasado, o sea, venimos de la Tierra, y en la Tierra vamos a terminar, ¿no? Sí, exacto. Tenemos inconscientes colectivos también, ¿no? Uh-huh. O sea, y sabemos desde la parte de la psique, que pues también el ser, justo por esta capacidad que hemos desarrollado, tiene este consciente e inconsciente, ¿no? Y esos inconscientes colectivos son estos elementos que pues se han estado ahí almacenando, ¿no? Toda esta memoria histórica que tenemos de millones de años, ¿no? De la humanidad, ¿no? Y de la Tierra en sí, ¿no? O sea, del continente de la Tierra, y el mundo en sí, o sea, pues nosotros somos los observadores de ese mundo, ¿no? Y de cierta manera nosotros hemos pues también creado las interacciones que tenemos con él, ¿no? O sea, si quitaras a la especie humana o cualquier otra especie, pues seguirías teniendo ciclo del agua, seguirías teniendo ciclo del carbono, seguirías teniendo todos los ciclos naturales uh-huh. que sostienen la vida. Claro. ¿Sí? A lo mejor ahí, las plantas obviamente necesitarían, carbono y oxígeno y tendría que haber alguna interacción para que se generara carbono y oxígeno y que las plantas pudieran seguir respirando, pero si no existía ningún tipo de animal, ¿no? Claro. Porque finalmente, pues a través de nuestra exhalación es que se obtiene este dióxido, y no nada más del hombre, ¿no? Sino de todas las especies animales, ¿no? Entonces, nosotros mismos hemos sido los observadores de este mundo y nosotros mismos hemos construido estas relaciones. Desde la biología, el entendimiento de la ecología, ¿sí? Y el estudio de las comunidades nos permite ser sensibles a estas interacciones, ¿no? La ecología es el estudio de la casa, ¿no? Entonces, ¿y cuál es nuestra casa? Pues la comunidad en la que estamos, ¿no? Podemos pensar en Big One y decir el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, ¿dónde está tu comunidad? Pues tu casa, ¿no? Casa. O sea, tu papá, tu mamá, tus hermanos, con quien interactúas en el día a día, tu escuela, ¿no? O sea, es tu segundo hogar en donde pasas otras 8 horas del día, ¿no? Y desde niños, desde guardería hasta universidad y posgrado, ¿no? Entonces, es tu segunda casa, los espacios educativos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas interacciones que estamos generando, ¿no? Y como mujer, en el sentido femenino, pues también podemos ver a hombres en su sentido femenino generando también este tipo de interacciones, ¿no? Pero ciertamente creo que a lo mejor estamos peleados con este lado femenino, porque, no sé, a lo mejor son nuestras percepciones o nuestras creencias justo arcaicas de que lo femenino es débil o falta o le falta energía y pues no, esas son como justo el entendimiento, el poder
exponenciar ese entendimiento sería entender que como personas, pues podemos tanto sopesar estas dos energías, y te digo nuevamente, desde la energética china así se vive, y las cultura oriental en cuestión filosófica de armonía con el entorno nos lleva por mucho al mundo occidental, ¿no? Entonces, inclusive pues las mismas culturas de nuestros antepasados de origen indígena, ¿no? Nuestras culturas indígenas, tanto nacionales como las del sur, u otras comunidades del sur, hablemos de África, ¿no? Tienen esta interacción, pues no de lucha, ¿no? Sino justo de crear sinergia y de generar, pues, balance, equilibrio, ¿no? Que creo que desde el lado occidental, pues estamos, como siempre, en la lucha muy constante. Al menos obviamente se palpa más porque pues es de donde estamos. Uh-huh. Claro, hay muchas luchas en el sur y de otros países, tanto latinoamericanos, africanos y demás, que también pues viven estas luchas, ¿no? De generar estos equilibrios, ¿no? Uh-huh. Y creo que desde el ámbito del medio ambiente y cómo se relaciona del ambiente y cómo nos relacionamos las mujeres, pudiéramos generar estas sinergias de también como de dejar fluir esta energía también y de permitir que también los otros se integren, ¿no? No solamente como que abrazarlo nosotros y decir, solamente las mujeres vamos a poder defender el medio ambiente, ¿no? Sino realmente todos generar estas reacciones en cadena, ¿no? Que permitan pues realmente generar estos cambios que sí, personalmente creo que sí necesitamos, ¿no? Y son cambios que empiezan pues desde lo más pequeño, ¿no? O sea... Uh-huh. Sí, cosas inmediatas. Voy a traer al tema a lo mejor el uso de los plásticos, que es ahorita como el más en boga. Sí. Y bueno, estas estrategias es no plástico, entonces otra cosa, ¿no? O sea, entonces, bueno, mi pregunta sería, ¿y por qué la otra cosa, no? O sea, si no es plástico, entonces ¿por qué tiene que ser biodegradable, no? O sea, realmente, ¿qué función está desempeñando lo que estás usando, no? O sea, si es una popote, que es el clásico, realmente, pues, ¿cuál es la función y por qué en su momento se creó el popote? Uh-huh. Pues el popote era para las personas que no podían tragar de una manera... una necesidad muy específica. De una manera normal, claro. ¿sí? A través de un vaso y tomarlo, ¿no? Y por alguna cuestión médica, por alguna cuestión física, de algún problema congénito o alguna enfermedad. Y entonces, pues, alguien tuvo la brillante idea de desarrollar un popote. Y claro, para esa función, pues, está excelente, claro, ¿no? Pero que ya se haya explotado a lo mejor de una manera mercadológica y nos hayan vendido una idea de que todo el mundo necesitamos tomar con popote, o porque en algún espacio de alguna restaurante o lo que sea, pues no está muy higiénico el vaso, entonces mejor no me arriesgo y mejor le tomo el popote. Uh-huh. Quién sabe de dónde tengan almacenados los popotes y cómo esté también la cuestión sanitaria, pero más bien justo vuelvo a retomar el tema del entendimiento de nuestro entorno y cómo nos relacionamos. Si entendemos cuál es la función del popote y si yo necesito usarlo, pues lo voy a usar. Adelante. Y no tengo por qué decir... No es lo peor del mundo, digo, que el popote inclusive, si es un plástico como los que conocemos ahora, que le llamamos de un solo uso, pues también lo podías lavar y lo podías guardar. Son más frágiles y obviamente en sus repetidas usadas, pues va a llegar un momento en el que ya no sirva. Pero lo podías lavar y lo podías guardar. Sí. Digo, no tendríamos que estar pensando en ahora acero, ahora bambú, ahora toda la gama de alternativas que ahora conocemos de popote, porque realmente no necesitamos un popote si sabemos tomar de un vaso de agua.
Claro, a lo mejor hay bebidas que no nos la podemos tomar como un rico frappé. Y ahí es cuando a lo mejor sí necesitamos un popote y tenemos que saber cómo interactuar en ese momento, ¿no? Entonces, ahí es donde esa sutileza de la mujer creo que es donde debería de entrar a generar proyectos. Porque justo es la que es sensible con el entorno, la que a lo mejor puede entender las necesidades de su contexto, las necesidades reales de su entorno y desarrollar proyectos que potencialicen a lo mejor el uso de otras alternativas. Digo, igual hace muchos años, es clásico aquí la nieve raspada, ¿sí? Y pues se la comían con cuchara. No necesitaban popote, o sea, después llegó el popote, ¿no? Y entonces... Y todos con popote. O sea, ¿cuáles fueron esas interacciones que cambiaron, no? O sea, ¿y por qué cambiaron? Igual, ibas antes a las tortillas y te llevabas tu servilleta de tela. ¿Cuáles son las interacciones que cambiaron? Pues es que ya no hay nadie quien vaya por las tortillas. Digo, o sea, ya pasas camino al trabajo. Mamá y papá salen a trabajar, hijos salen a estudiar, ¿quién va por las tortillas? Okay. Entonces la tiendita te las provee, obviamente para poderlas empaquetar de una manera más fácil, pues igual le agregaron ahí el plástico, que igual a lo mejor lo hubieran podido nada más dejar el papel estraza y pues tú ya llegas y te las llevas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas interacciones que hemos generado, no? Y cómo las mujeres podemos potencializar eso, yo creo que a través de reconocer, y no nada más las mujeres, vuelvo a reiterarlo, tanto hombres y mujeres reconocer nuestra feminidad y no pelearnos con ella. Sí, no, eso quería tocar o retomar, pues se me hace muy interesante eso que dices, que tenemos que, ahora sí que escarbarle y reflexionar acerca del por qué no, o sea, el claro ejemplo el popote, y más claro todavía este de las tortillas, no me había puesto a pensar, pero sí es cierto, o sea, antes era imposible pensar que la mujer saliera, entonces la mujer era exclusivamente de la casa y el hombre de la familia tiene que llegar a la casa y ya tiene que tener lista la comida y pues ella va por las tortillas y no, sí es cierto, insisto, no había pensado en eso, pero sí, y ahorita que mencionas nuevamente la parte de la feminidad, que yo también coincido, o sea, todas las personas, sean mujeres o hombres o como sea, tenemos tanto partes femeninas como masculinas. Pero acerca de este término de masculinidad frágil, ¿crees que también, o bueno, tú desde la biología, ¿cómo describirías, primero que nada, este término, masculinidad frágil? O si lo habías escuchado, o qué entiendes por ello. Porque igual yo tengo una idea errónea de ese concepto. Mira, si nos podemos a nuevamente, desde la perspectiva en cómo yo lo he más bien integrado a cómo lo vivo, ¿sí? Es que la parte masculina, ¿sí? Es la parte que te da como esta, pues no quiero decir energía, como esta vitalidad, de cierta manera, okay, de proyectar, ¿no? El ser yo, ¿sí? La masculinidad es el ser yo, no, o sea, no en el ego, o sea, okay, el ser yo, como persona, ¿no? O sea, no, yo en mis cualidades, o sea, okay. Si yo soy blanco, si uso lentes, o sea, lo que soy yo y cuáles son mis características de ser yo. Esa para mí es la masculinidad, esa fuerza de decir, yo soy yo, ¿no? O sea, pero no en el sentido de ego, ¿no? O sea, sino porque me reconozco tanto en virtudes y capacidades, y en defectos, ¿no? También. Y la parte femenina es la que recibe, la que abraza, la que está ahí, ¿no? O sea, la que se permite, pues, recibir toda esta grandeza que tiene nuestro entorno, ¿no? Entonces, si tú sabes ser tú y a la vez sabes recibir, ¿sí? Pues tienes un ser unificado, ¿no? O sea, porque sabes recibir lo que hay de tu entorno siendo tú, ¿sí? Y no te dejas, ahí va la parte de esa masculinidad débil, ¿sí?
en donde a lo mejor más bien es, desde mi punto de vista, pues creo que conceptualizamos algunas cosas erróneamente. A mí me gusta mucho el entendimiento del origen de las palabras, ¿no? La etimología. La etimología, ¿no? En donde si te vas a la raíz de lo que es la palabra, puedes entender muchas otras cosas, ¿no? Porque a veces erróneamente entendemos, y por ejemplo el caso claro de sostenible y sustentable, ¿no? Entonces sí. Estamos en debatiendo eternamente si es sostenible y sustentable, y son dos palabras completamente diferentes en su origen etimológico. Entonces esta parte también, pues es femenino, masculino, es una energía desde la visión en la que yo lo concibo. O sea, es una energía que existe en el mundo, ¿no? En el día, la noche, la luz, la oscuridad, o sea, no es una polaridad hasta que lo vivimos en polaridad, sino es una complementariedad, pero lamentablemente vivimos polarizados, ¿no? Entonces, al decir que es una masculinidad frágil, pues estamos así como mezclando ideas, ¿no? De decir, o sea, frágil, la feminidad, porque así lo tenemos en nuestras creencias, pero ahora le añadimos a la parte masculina esa fragilidad, ¿no? Entonces, es un tema a lo mejor más complejo, epistemológico también en forma de cómo tú concibes el mundo, ¿no? O sea, como de percepción. De percepción, exactamente, ¿no? O sea, esa es la palabra, de percepción, ¿no? Y ni está bien ni está mal si tú lo percibes así, pero tienes que estar claro de que si tú lo percibes así, pues le vas a entrar a todo, ¿no? O sea, y vas a estar consciente en que vas, pues ahora sí, lo que das lo vas a recibir, ¿no? Entonces, pues si estamos generando estas polaridades que estamos realmente en el mundo, yo creo que es lo que nos está generando estos conflictos tan grandes a nivel mundial, que vivimos estas polaridades, ¿no? Uh-huh. El más rico, el más pobre, el que tiene, el que no tiene, el blanco, el negro, o sea, constantemente estamos viviendo estas polaridades, ¿no? Y no buscamos estos como entendimientos de que, pues sí, pues es blanco, tiene sus características, yo soy negro, tengo mis características, pero interactuamos en un mismo entorno. Uh-huh. Y ese mismo entorno es nuestra casa, nuestro hogar, nuestra Gaia, nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, como tú le quieras nombrar. Y si seguimos polarizados, pues la Tierra va a seguir igual, ¿no? O sea, y el entendimiento, creo, de las interacciones con el entorno, mucho va a también depender de cómo nosotros nos entendamos en la complejidad de nuestro ser, cómo nos relacionamos con el entorno. Ok, órale, qué interesante. Digo, yo la verdad, el término de masculinidad frágil lo asociaba con ciertas acciones que en este caso los hombres sí toman o hacen, son vistos, más, entre comillas, femeninos o más frágiles, que es justamente lo que tú decías, ¿no? Esta creencia, porque sí es una creencia, o sea, nadie dice o nadie dijo que por, no sé, digo, nada que ver con el ambiente, pero por estudiar ballet, por ejemplo, que es asociado mucho a mujeres, por estudiar ballet eres más o menos hombre, ¿no? Entonces sí era algo que quería tocar contigo y ahora me pones mucho a pensar, qué padre, y espero que nos escuchen también. Otro tema que quería, ya pasando un poquito de página, que platicamos un poquito fuera del aire, me comentabas también tú que estás muy metida en esta cuestión de menstruación consciente, ¿no? Y el hacer entender a las niñas que es completamente normal desde el vocabulario correcto hasta lo que van a pasar, ¿no? Por esta etapa. ¿Nos puedes platicar un poquito más de esto, por favor? Sí, bueno, tengo como dos entendimientos desde la parte de menstruación consciente. Es porque justo el tema de la menstruación sigue siendo aún ahora en nuestros días un tema tabú. Sí, entonces justo el pasar de ser algo inconsciente, porque lo vivimos así como de
ya pasó, otro mes más. Sí. Hacerlo consciente, o sea, vivir o sea, a partir, y era otro término que yo te decía, vivir esa ciclicidad femenina, o sea, desde el momento en que tú, desde niña, te decía yo, biológicamente a partir de los 7 años ya empiezan cambios, pues hormonales, en donde pues nuestro torrente sanguíneo empiezan a circular estas hormonas que después activan a otras hormonas que ya generan el proceso de la menstruación. Pues desde ese momento, pues las niñas, y ahí sí es exclusivo, en el sentido femenino, sí. Empiezan a interactuar otro tipo de químicos en nuestros torrentes sanguíneos que nos hacen vivir una vida cíclica. Hasta el momento, inclusive, de la menopausia, en donde ya no están tan activas ciertas hormonas, pero aún así en la menopausia hay algunas hormonas que siguen presentes, a diferencia del hombre, que sus hormonas no están en este ciclo, o sea, llega igual su pubertad, se activa su nivel hormonal, pero permanece en un constante, ¿sí? Y en la mujer, pues literal, es un ciclo. Sí, exacto. Entonces, por eso son como dos entendimientos, el hacer a la menstruación un tema consciente, que eso nos lleva a entender entonces que a partir de que tenemos alrededor de 7 años, vamos a vivir en un mundo cíclico. Y a lo mejor esto también nos lleva a entender la parte de por qué las mujeres se relacionan con el entorno, porque la mujer si entendiera a profundidad esta ciclicidad, pues perfectamente entiende todos los ciclos de la Tierra. Entiende el ciclo de la Luna, porque tenemos más o menos en promedio 28 días de nuestro periodo de menstruación, de nuestro ciclo de menstruación, igual que los 28 días que tienen las fases de la luna. Tenemos 4 fases de nuestra menstruación, ¿sí? La preovulación, la ovulación, la premenstruación y la menstruación, igual que las fases de la luna nueva, luna llena, luna menguante, luna creciente. Y nuestro vaivén emocional lo podemos entender con los ciclos de la tierra, ¿no? La primavera, el verano, el otoño, el invierno. Oye, no manches, ahorita estoy así con los ojos pelados porque no me había percatado de eso. Y así es como yo a las niñas les hago entender esta parte, de que ellas son parte de este ciclo de la vida. Y tenemos esta gran energía que fluye a través de nosotros, y el poderla entender así nos conecta mucho más con nuestro entorno. Si ya bien tú lo comentas, observas que hay mujeres más relacionadas con el entorno, puede ser que a lo mejor están viviendo esta de una manera más consciente. Que ya lo entendieron. Y si no, tenemos un potencial mucho mayor de entenderlo más, ¿no? Justo haciendo consciente estos procesos e integrándolos a nuestra forma de vivir, ¿no? Y imagínate, si la formas pues ahora sí les das más bien, ¿no?, el conocimiento a las niñas, pues obviamente su forma de integrarse a su día a día, pues también va a ser mucho, mucho más armónico y mucho más diferente, porque lamentablemente también, justo por ser un tema tabú, hay ciertos procesos que no se viven adecuadamente y lo rechazamos. Entonces también rechazamos nuestra feminidad, ¿sí? Porque una característica de nuestra feminidad, pues, es el tema de ser cíclico. Entonces rechazamos ser cíclicos, nos empastillamos, que eso también nos bloquea de poder relacionarlos con el entorno, ¿sí? Y pues entonces ahí perdemos ese gran vínculo que pudiéramos potencializar cada día, pues con nuestro entorno, ¿no? Entonces, ahí el por qué también las mujeres tienen pues, no me gusta como decirlo, poder femenino, pero es esta gran energía que vivimos en esa ciclicidad. Y que tenemos esa capacidad de poder tener un entendimiento diferente del entorno si vivimos esa ciclicidad con esa mayor conciencia.
Y si vivimos o si lo logramos, no logramos, si se me fue la palabra, o si nos ponemos, entre comillas, en paz con nuestro ciclo menstrual, porque también es como, ay, ya me va a bajar, no sé qué digo, a mí también todavía me pasa, como que, ay, no, o que no me baje porque me voy de viaje, ¿no? O lo que sea. Pero sí, o sea, no, una vez más, no me había puesto a pensar en esto, y claro que tiene muchísimo sentido, pero ¿cómo, digo, ya tocando este tema, cómo pudiéramos hacer las paces o, hacer las paces con nuestro ciclo menstrual o no verlo tan de que, ay, no manches, porque al final creo yo que este proceso natural permite la vida. Y más allá del entendimiento, y yo justo te decía fuera del aire, para mí el tema de menstruar no está completamente ligado al tema de tener la capacidad de procrear o de dar vida, sino realmente de integrarnos a esto que nos toca en el ser femeninos en este ciclo, ¿no? En tener la capacidad de justo tema hormonal nos da también la capacidad de a lo mejor proyectarnos de una manera diferente, ¿no? Y ahorita lo que preguntabas de cómo lo podemos hacer, pues ahora sí que es un proceso interno de gran reflexión, ¿sí? En cómo estás interactuando en tu ciclicidad, ¿sí? En si detectas si hay como estos rechazos, identificar qué es lo que genera exactamente el rechazo, ¿no? Inclusive hasta puede ser como un tema de pulcritud, ¿no? Porque justo también pues el tema de ser un sangrado, pues también a veces nos genera el tema de decir, tengo que estar limpia, ¿no? No puedo estar en estas condiciones, ¿no? Okay. Entonces, y más en los ritmos en los que vivimos, ¿no? Sí. Entonces, si te das la oportunidad de vivir los 5 o 6 días a lo mejor los días que tengas tu periodo menstrual, que tengas la oportunidad de vivirlos en casa, de descansar, de apapacharte, y si no tienes el tiempo así como de descansar, que generes otras como alternativas a sentirte apapachada, ¿no? A en vez de rechazarlo, decir, bueno, lo voy a tomarme un tecito, o a comerme ese chocolatito que se me antoja, y no juzgarte, ¿no? O sea, no pelearte con eso que es algo natural en nuestra ciclicidad femenina. Ya por ahí, pues hay acompañamientos que igual pues yo hago con niñas y con mamás, y que también pues con adultos en dado caso también pues se pueden hacer como estos trabajos de acompañamiento, ¿no? Cuando hay temas a veces sí muy arraigados de otros temas pues ya con más enfoque emocional, pero que pues realmente también ese es otro de las características que tiene el hombre, ¿no? Es un ser emocional, y muchas veces por bloquear cierto tipo de emociones, por estas rutinas que tenemos y estas interacciones con el entorno, pues no nos permitimos realmente integrarnos con las emociones, ¿no? Entonces nos desvinculamos también con nuestras emociones, nos desvinculamos con el entorno, y pues bueno, ya, el cuento ya se lo sabe. Ay, sí, oye, pero qué bonito eso que mencionas, apapacharnos, pero creo que sí está un poco complicado como durante todo tu periodo estar en casa o algo, justamente por, bien lo mencionas, la vida ajetreada que llevamos, pero sí darnos estos gustitos que... Sí, inclusive digo... generalmente lo que hacemos, pues, era lo que te decía, si tenemos... Y obviamente por nuestros procesos fisiológicos, pues a lo mejor hay ciertas incomodidades físicas, y lo que hacemos es tomarnos una pastilla para no sentirlo, ¿no?
pero hay algunas otras alternativas naturales que a lo mejor te hacen sentir con menor intensidad o menor dolor, o te quitan por completo el dolor, porque también te lo pueden quitar, y lo vives, ¿no? Y lo sientes, ¿no? Entonces, yo creo que sí mucho tiene que ver el hecho de no rechazarlo, ¿no? De no rechazar esa parte de experimentar, ¿no? Ay, me llevo eso porque justamente en este último periodo me dieron unos cólicos así horribles y sí me empastillé. Yo no soy de las que tomo pastillas, no me gusta realmente, pero sí me pusiste a reflexionar realmente. O sea, y qué bonito que invites a eso. Creo que es algo muy sano y reconectarnos más que nada. Quisiera, por favor, que ya para cerrarnos le compartieras a la audiencia algún contacto que tú creas conveniente para que se acerquen a este acompañamiento que mencionas o para otras dudas. Sí, pues me pueden contactar vía correo electrónico. Justo en el tema pues yo trabajo justo el acompañamiento como de temas de menstruación con niñas y nos encuentran como Bienestar Yugen, es YUGEN @gmail.com. Igual así nos encuentran en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Sí, aún así toda esta información va a estar en la cajita de descripción. Y fue un poco diferente este episodio, pero sí quería tocar este tema y creo que nos dejaste muchas ideas para reflexionar ya sea con tu pareja o en familia o incluso en lo personal, como tu rol, ¿no? En este mundo, en tu casa, qué es lo que puedes hacer. Y vuelvo a lo mismo, o sea, reconectarnos otra vez con la tierra, que también es una frase que ha sido como un denominador en algunos episodios que ya hemos hecho. Y lo disfruté mucho, Malu. Muchísimas gracias por esta conversación tan bonita. No, pues a tus órdenes. Y encantada. Perfecto. Ahí les dejamos toda la información de Malu en la cajita de descripción. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué pensaron en este episodio? Me encantaría escucharlos. Pueden dejar sus comentarios en el post de Instagram o de Facebook, de la página web, de lo que ustedes quieran. Me encuentran en todas las redes sociales como Vida Casi Cero y nos vemos la próxima semana con otro episodio.